¿Cómo están? Muy buenos días. Les estoy grabando esta clase porque lastimosamente hemos tenido un problema con los enlaces, ¿no? De las aulas virtuales de los días sábado. Justamente por eso, a partir de esta semana nos vamos a conectar el día viernes y el día sábado con el mismo enlace, ¿no? Que se encuentra de igual manera ya publicado, actualizado, perdón, en el aula virtual para que lo revisen. Les voy a compartir de forma breve un pequeño ejemplo, bueno, la continuación de lo que estábamos revisando, ¿no? Justamente aquí nosotros hacíamos la simulación de un mes, donde nosotros hacíamos primero el análisis, ¿no? De los IVAs que se haya generado. Hicimos un pequeño mapeo más o menos de cómo nosotros deberíamos ir calculando el impuesto que se debe pagar en el caso de que exista un impuesto por pagar o a su vez cuando existe un crédito tributario. Esto lo revisamos, lo hicimos aquí en Excel y de igual manera nosotros lo trasladamos a lo que es el formulario en línea, en donde verificamos que efectivamente el formulario ya me da ciertos parámetros que ya eh, por defecto del mismo formulario ya nos calcula, como por ejemplo el factor de proporción. Como ustedes vieron, ahí nos indicaba ciertos casilleros que nosotros debemos sumar y luego dividir para poder obtener el factor de proporción, que prácticamente es lo mismo que yo les he enseñado aquí. La fórmula que les enseñé es lo que hace el formulario en línea, solamente que ahí ya nos comparte, ¿no? Nos sugiere un valor. Y por lo tanto, eso es lo que nosotros revisamos, ¿sí? Pero miren, hay otro aspecto que yo quisiera en este pequeño video que le estoy grabando, porque no quisiera extenderme mucho por la razón de que me gustaría tener las clases en vivo por cualquier pregunta, duda que exista y sobre todo en el caso de que si existe alguna inquietud, podamos repetir hasta que podamos entender la situación, ¿no? Miren entonces, una vez que nosotros hicimos ya el formulario en línea, nosotros solamente ya ponemos siguiente cuando estemos seguros, ¿no? Para seguir al siguiente paso, que ya sería prácticamente generar un comprobante de pago. Este comprobante de pago nosotros podemos generarlo para imprimir y acercarnos a una entidad, a una entidad financiera en donde nosotros podamos cancelar esos valores o a su vez si nosotros ya tenemos eh, el convenio de débito directo desde el SRI, solamente seleccionamos esa opción, ¿no? En donde se van a debitar esos valores de nuestra cuenta que hayamos declarado. Miren, entonces, una vez que nosotros ya hicimos, ¿verdad? Hicimos la declaración, pagamos los impuestos, prácticamente declaramos el IVA, ¿no? Pero nosotros contablemente también debemos cerrar eso. Una parte es la situación o el aspecto tributario, pero otra cosa es lo que nosotros manejamos en la parte contable. Entonces, miren, ¿por qué les digo eso? Porque voy a simular aquí que nosotros tenemos, miren, que nosotros tenemos por aquí unos mayores, ¿no? Unos mayores, porque eso va a irse acumulando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el IVA ventas se van a generar, ¿verdad? Se va a generar un mayor contable, porque nosotros cuando realizamos una venta, ¿cómo vendría a ser el asiento? Por ejemplo, en el debe vendría la forma de pago que nos están cancelando, en este caso podría ser caja o bancos. Y en el haber va a existir una cuenta acreedora que se llama ventas, que vendría a ser el subtotal, lo que nosotros vemos aquí, y también se va a generar algo que se llama el IVA en ventas, que eso va a ir al haber de igual manera. Miren, entonces, todo ese IVA ventas, que es una cuenta contable, se va a ir acumulando, ¿sí? Se va a ir acumulando en un mayor contable. Miren, IVA ventas. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a tener un sinnúmero de transacciones, porque prácticamente estos 1.650 puede ser como de una factura que nosotros ya hayamos emitido, como de 1.000 facturas, sino que el mayor contable se va a ir acumulando aquí, ¿sí? Nosotros vamos a ir determinando prácticamente los rubros que correspondan. Miren, entonces pongamos directamente 1.650, ¿no? Que se vendría a ser el IVA. Muy bien, ese es el IVA que se genera por las ventas. Pero también me dice que existe
una nota de crédito, ¿no? 67,20. Por lo tanto, al ser una nota de crédito, vendría a tener un efecto diferente. En vez de ponerle en el haber, yo le pongo en el debe. ¿Por qué? Porque así actúa, porque así es, ¿no es cierto? Porque así es cuando nosotros hacemos devoluciones o descuentos. Debemos colocar aquí. Porque ¿cómo hacemos nosotros el asiento contable cuando existe una devolución, por ejemplo? Fácil, ¿no? Nosotros, si el cliente viene y nos devuelve un producto que estaba dañado, tenemos la opción de cambiarle, ¿verdad? De producto o a su vez de devolverle el dinero. En este caso, ¿cómo sería la devolución del dinero? ¿Cómo sería el asiento contable? Fácil. En el debe, ¿qué va a ingresar? Va a ingresar la venta que se generó, ¿no? Una venta que se generó, porque esa es la cuenta de ingresos que yo he registrado. Claro que también va a ingresar el inventario, pero ese es otro asiento contable. Entonces nosotros vamos a ingresar el inventario y va a salir costo de ventas porque también se debe disminuir el costo de ventas. Pero en este caso va a ingresar la cuenta ventas, ¿sí? Lo contrario, ¿verdad? Porque cuando vendemos va a haber. Ahora como nos están devolviendo y debemos disminuir esa venta, debemos colocar en el debe. ¿Y cuánto es? Eh, la venta, bueno, el IVA en ventas es 67,20, porque de igual manera en el debe vendría la cuenta ventas, IVA ventas y en el haber la forma que le estoy devolviendo el dinero. En este caso podría ser efectivo, ¿no? Entonces yo coloco en el debe los 67,20 y así actúa, ¿no? Así estaría en mi mayor contable. Entonces nosotros al final del mes, cuando ya estemos determinando valores, el saldo será un saldo acreedor de 1.582,80. Lo mismo que nosotros verificamos aquí como IVA en venta neto, ¿no? 1.582,80. Muy bien. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Súper sencillo. IVA en ventas ya tenemos, ¿no? En nuestro mayor. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos también la cuenta IVA en compras, porque de igual manera, si nosotros realizamos alguna adquisición, sea de bien o servicio que genere con un IVA con tarifa 12%, se va a crear un mayor contable, se va a crear un mayor contable. Este mayor contable, de igual manera, va a ir acumulando los IVAs, ¿no? Va a ir acumulando los IVAs que se generen por las adquisiciones que les indico. Entonces, IVA en compras. Miren, IVA en compras, ¿qué me dicen? Tenemos IVA en compras en 810, pero el IVA en compras, ¿qué será? Aquí pongámosle un dato, que es una cuenta acreedora, ¿ya? Y el IVA en compras es lo diferente, no es lo contrario. En vez de ser acreedor o de ir al haber, ¿dónde se van a ir acumulando sus saldos? En el debe. ¿Por qué? Porque es una cuenta de naturaleza deudora. ¿Por qué? Nosotros cuando compramos, por ejemplo, mercadería, ¿cómo sería nuestro asiento contable que nosotros registramos? Fácil, ¿no? ¿Qué ingresa? Mercadería en el debe. Como estamos pagando el IVA, de igual manera se crea esta cuentita. También IVA en compras al debe. Y al haber, ¿qué vendría? La forma de pago, ¿no? Caja, bancos o crédito, cuentas por pagar que nos estén otorgando un crédito, ¿no? Entonces, IVA en compras se va a ir acumulando en el debe. ¿Cuánto me dice? $810. ¿Sí ven? Chévere. 810 dolaritos, ¿no? Vamos a ver más acá. ¿Qué me dice? Bueno, tenemos crédito tributario, retenciones, $313. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, muchachos, miren. ¿Qué nos dice? Que el crédito tributario, ¿qué naturaleza tiene? Tiene naturaleza deudora. ¿Por qué? Porque van a estar registrados en el debe y porque forman parte del activo. ¿Qué nos decía la, la condición de los movimientos del activo? Que cuando un activo aumenta su valor, nosotros lo ingresamos o lo registramos en el debe. Y en este caso, si nos hacen retenciones, ¿está aumentando o disminuyendo ese crédito tributario? Está aumentando, ese activo está aumentando, porque como yo les he dicho, crédito tributario de la venta que yo realizo, me retiene la gente de retención una partecita, pero esa partecita que me retiene yo no la pierdo, yo la estoy acumulando para utilizarlo en el momento adecuado. ¿Y cuándo es el momento adecuado? Cuando tengo un impuesto causado y el impuesto causado pueda yo disminuir con este crédito tributario. Entonces,
van a ser otra cuenta de crédito tributario. En este caso podemos poner las retenciones en el caso de que queramos clasificarlo y me dice que es 303 en el debe, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo sería el asiento contable? Cuando nos realizan una retención, miren, retención nos realizan primero cuando existe una venta, ¿verdad? Porque mi cliente es el que me hace las retenciones. Fácil, ¿no? Vendría caja o bancos, la forma de pago en el debe. Aquí vendría retenciones, o podríamos ponerle crédito tributario retenciones en el debe también, y en el haber la venta, en el haber el IVA en venta, ¿sí? Miren, por ejemplo, 100, 12, la retención, deberíamos aplicar porcentajes de retención que ya revisamos, ¿no? En este caso podría ser, bueno, déjenme ponerle aquí un dato más, retención en IVA, y podemos ponerle también retención en renta. Muy bien, esos dos tipos de retención existen. Por lo general, la renta, cuando es de bienes, nosotros verificamos y es el 1.75% de bienes, ¿no? Por lo general. Y de IVA, el 30%. Y mire, ¿cuánto vamos a recibir nosotros? La diferencia, ¿no? La diferencia. Esto, y nos cuadra 112, 112. Así sería el registro, ¿no? Y miren dónde está eso. Crédito tributario, retenciones, pongamos aquí IVA. ¿Cuánto? $313. Claro que aquí yo le he puesto 360, ¿no? Pero aquí sería de una transacción. Yo puedo tener 1000 retenciones que me hayan hecho mis clientes. Y estos 360 se van a sumar como otra retención, contra retención. Y a la final del día me va a dar $313 como sumatoria, ¿no? De las retenciones que me han efectuado. Entonces, miren, ya tengo otra cuentita que interviene en la liquidación del IVA, que forma parte de mi contabilidad, como ustedes ven, ¿no? Y listo, esas son las cuentas contables que han intervenido en esta declaración de impuestos, ¿no? Así como nosotros tenemos cuentas contables que vamos a tener que cerrarlas, como las que nosotros vemos aquí, porque estamos utilizando en la declaración, también eh, van a nacer cuentas contables. Por ejemplo, el impuesto por pagar van a ser porque van a ser esta obligación al momento de liquidar, ¿no? Esta obligación con terceros, en este caso con el servicio de rentas internas, con el sujeto activo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el asiento como quedaría, ¿no? Aquí vamos a hacer detalle, debe, haber. Primera cuenta, ¿qué será? Que vamos a cerrar el IVA en ventas. Miren esto, 1582,80 se va a cerrar, porque aquí está, miren, utilizamos esto. Este es el IVA en ventas neto, que nosotros utilizamos en la declaración. Como esto está en el haber, para poder cerrarla, ¿dónde ponemos? Fácil, en el debe. Entonces, IVA ventas en el debe, ¿cuánto utilizamos? El valor que vemos aquí, 1582,80. Listo, miren entonces. ¿Qué otra cuentita utilizamos? IVA en compras. Hacemos lo contrario, ¿no? Aquí hacemos lo contrario. Como el IVA en compras está en el debe, para poder cerrarlo, lo pasamos al haber. Fácil. IVA en compras, ¿cuánto? 810. Y si queremos, miren, le vamos a ir mayorizando. Entonces, en el debe, 500, 1582,80. Si nosotros sumamos esto, debe ser igual, la sumatoria del debe debe ser igual al haber, porque estamos liquidando. Vamos nosotros a dejar en cero prácticamente, porque estamos liquidando todo el IVA, así es como nos establece la normativa y los principios de contabilidad. Entonces, miren, aquí quedaría en cero. Lo mismo en el IVA en compras. IVA en compras de 810 al haber. Pongo en el haber, ¿y qué nos queda? Nos queda cero porque estamos liquidando los IVAs. Con la declaración del IVA, en el formulario del IVA, estamos liquidando. Vamos a ver qué más. El crédito tributario, retenciones estamos utilizando, nos dice, ¿no?
como forma parte de mi activo, está en el debe, para poder cerrarlo, porque ya estamos utilizando, mire, 313, ¿qué hago? Le paso al haber, fácil. Crédito tributario, retenciones IVA. ¿Cuánto? $313. Entonces, en el haber 313, en el haber 313. Y mire, se cumple nuevamente. Como utilizamos en su totalidad, en mi contabilidad ya no debe estar, en mi activo ya no debe estar eso, porque ya lo utilicé yo en la declaración de impuestos, ¿no? Entonces, miren, eso es fácil. Vamos entonces, cero. ¿Qué otra cuentita contable debemos colocar? Porque miren, tenemos 1582 en el debe, 1582,80 y en el haber tenemos 1123. ¿Qué cuenta nos falta? A ver, sencillo. Como yo les dije, así como vamos a cerrar cuentas, también van a hacer otra. En este caso, impuesto por pagar IVA. ¿Cuánto? Solamente voy a poner aquí el valor del impuesto por pagar IVA por adquisiciones, ¿sí? O le podemos llamar nosotros impuesto a pagar percepción, que sería la palabra correcta. ¿Cuándo es percepción? Cuando hacemos el juego de IVA ventas, IVA compras y las retenciones, ¿sí? Porque también vamos a tener un impuesto por pagar IVA por retenciones. Entonces, mire, seguramente ahora ya me va a cuadrar el asiento, porque esas son las cuentas que utilizamos. Miren, entonces me cuadra, se cumple con la partida doble y hemos cerrado. Y ahora solo, como ya cerré todo lo que utilicé, también van a hacer un impuesto por pagar. ¿De cuánto? De 459,80. Muy bien, pero me van a decir, y el impuesto a pagar retenciones de 243. Muy bien. ¿Podemos hacerlo en este mismo asiento? Sí, pero me gusta clasificar esto. Un asiento por percepción y otro que podemos hacer por acá de retención. Entonces, si tenemos un impuesto a pagar retenciones, ¿por qué es? Porque miren, nosotros, primeramente, ¿por qué nosotros debemos pagar 243 por retenciones? Porque si nosotros somos calificados como agentes de retención, tenemos que retener a nuestros proveedores, ¿verdad? Y esa retención que yo le hago a mis proveedores, sea de impuesto a la renta o del IVA, no forma parte de mi capital, llamémoslo así, de mi liquidez. No es mío eso, sino que es del Estado. Yo actúo como un agente de recaudación que le estoy haciendo, llamémoslo así, entre comillas, del favor al Estado de retener a mis proveedores y esa retención le doy teniendo hasta el momento en que me toque declarar los impuestos. Muy bien, ahora estoy declarando los impuestos. Claro, al momento de que yo le hice la retención a mi proveedor, ¿cómo era? ¿Cómo se hace ese asiento contable? Sencillo, ¿no? Déjenme le pongo por acá así. Aquí les voy a poner, porque eso ya deberíamos saber. Entonces, ¿cómo sería? Sería lo contrario, casi como el que hicimos acá, ¿no? Sino que ahora, ¿qué tenemos? Por ejemplo, inventario, IVA en compras. Muy bien. ¿Qué vamos a tener acá? Que estamos pagando con caja, pongámoslo así, y vamos a tener aquí retención, IVA por pagar, porque nace una obligación. Ni bien yo le retengo, ya va a ser una obligación. ¿Por qué? Porque es una obligación con el Estado que yo tengo, que esa plata no me pertenece. Yo solamente, como les digo, le doy teniendo un ratito y luego le devuelvo al Estado. Y también va a existir retención, impuesto a la renta por pagar, porque si yo soy agente de retención y los dos impuestos les retengo, voy a declarar, ¿no? Los dos y voy a devolverle los dos impuestos en formularios diferentes, claramente. Entonces, miren, mismo ejemplo, inventario 100, el IVA que se genera $12. Lo que yo les retengo, como les digo, por lo general es el 1,75% y del IVA el 30%. ¿Y cuánto estoy pagándole a mi proveedor? Le estoy pagando 106,65. Y este $75 de aquí se va a ir sumando en el mayor, ¿no es cierto? En el mayor, en la obligación que yo tengo. En la obligación que yo tengo se va a ir sumando esto. Aquí podemos poner
retención IVA por pagar. ¿Cuánto? ¿Cuánto era? Aquí está, $243 en el haber. Chévere. Eso es lo que se está acumulando, ¿no? Retención impuesto por pagar. Ahora, como ya voy a pagar, como esto está en el haber, yo para hacer el asiento de cierre, ¿qué hago? Fácil, le paso al debe. ¿Cuánto? Le paso $243. ¿Y cuál es la cuenta acreedora? Fácil, lo que está saliendo, el dinero que le estoy devolviendo al Estado. Como yo ese dinero puedo tener en caja, puedo tener en bancos, voy a utilizar bancos en este caso. ¿Cuánto? 243. Y miren, así hemos generado, y miren acá como yo le estoy poniendo, acá en el debe, la retención IVA por pagar, ¿qué efecto tiene? Tiene el efecto de saldo nulo, saldo en cero. ¿Por qué? Porque como yo retuve, tenía esta obligación de 243, pero como ya estoy declarando y pagando, ya no te debo nada, Estado. Entonces, mire, 243, un saldo en cero. Y así hemos hecho el asiento contable que deberíamos hacer siempre. Claro, si somos obligados a llevar contabilidad y estamos declarando IVA, tendríamos que hacer esto, ¿sí? Porque como les digo, y miren, les he puesto aquí los mayores, cómo se van creando, ¿sí? Cómo se van manejando los mayores. Claro, como yo les dije, estos dos valores están aquí de forma didáctica, pero nosotros aquí en la cuenta o en el mayor contable vamos a tener un sinnúmero de IVAs, ¿no? Que al final del mes, claro que yo puedo sacar con reportes un solo valor, en donde me diga muy bien, 1650, 810, etcétera. Pero miren, lo que quería llegar es esto, al asiento contable como hemos desarrollado, ¿sí? Miren, ahí nos vamos a quedar, como les dije al inicio, lo que me interesa es que tengamos una conversación en vivo, donde ustedes hagan las preguntas y yo les pueda resolver, o yo les pueda compartir y ustedes puedan ir trabajando conmigo lo que estamos desarrollando, ¿sí? Esta clase de igual manera les dejo grabada, les subo al aula virtual y la próxima clase que tengamos, eh, vamos a volver a hacer un refuerzo, ¿sí? Porque tenemos otros ejemplos, por ejemplo, cuando existe factor de proporción, intervienen otras cuentitas contables. Y así vamos a ir desarrollándolo un poquito más. Muy bien, hasta ahí la clase el día de hoy. Muchas gracias.